vamos a empezar con nuestra reunión del día de hoy y hoy tenemos el gran placer de tener acá como invitados en nuestro grupo la doctora Teresa Loureiro, que es médica, genetista del grupo DASA, del laboratorio Jim One, es médica, oncogenetista del Instituto Santa Paula. Es un placer tenerlo acá con nosotros, una colega. Hablamos varias veces en los congresos, en las reuniones, por lo tanto es un gran placer tenerla aquí con nosotros. El otro invitado, también un gran placer y honor tenerlo aquí con nosotros. Estoy muy feliz de ver la ponencia de nuestro amigo y doctor Guilherme Yamamoto, que también es médico genetista de la Universidad de San Pablo y también del grupo DASA, Laboratorio Jim One. Por lo tanto, doctor Guilherme, es un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Es muy bueno tener la participación de ustedes que va a hacer con que la ponencia del día de hoy sea muy interesante. Ustedes traen también una expertise, una especialidad muy importante, muy grande de estudios genéticos en el área de las enfermedades hereditarias, de las enfermedades genéticas y principalmente acá con el enfoque en el cáncer, en las enfermedades genéticamente determinadas que conllevan a la predisposición del cáncer. Bueno, quería recordarles que A gente vai estar aqui conversando. es una reunión informal, pueden aclarar todas sus dudas. Vamos a aprovechar este momento entonces, por lo tanto, ya que tenemos a los dos ponentes para entender mejor tanto la parte de pruebas hereditarias monogénicas, sino también la parte de riesgos poligénicos que pueden llevar a la predisposición de un individuo a tener más riesgo de cáncer. Muchas gracias a los dos, es un placer tenerlos aquí. Y vamos a empezar entonces, por lo tanto, con la ponencia de doctora Teresa Loureiro. Por favor, doctora. Muchísimas gracias por las palabras, una gran satisfacción. Bueno, antes de hablar de los scores de riesgo poligénico, me cabe hablar un poco de lo que tenemos en lo que dice respecto al secuenciamiento de los genes y hablando de la investigación del cáncer hereditario. Por lo tanto, muchas veces hablamos con familias, con personas que tienen una historia altamente que sugiere, y a veces no tanto, de que tenemos una predisposición al cáncer. Y tenemos acá algo que es heredado generación a generación, y detectamos variantes patogénicos que en los genes que estudiamos muy comúnmente, que tenemos los guidelines muy bien definidos, BRCA1, BRCA2, a cuestiones epidemiológicas, tenemos los patrones muy bien establecidos y otros genes también tenemos datos muy buenos que nos permiten dar un seguimiento basado en evidencias para estas personas. El tema es que todo esto se complica un poco en el inicio de esta investigación clínica. Estos genes, estas síndromes no están separadas. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente, sabemos que una variante patogénica en un gen puede estar relacionado con el aumento de la enfermedad en varios órganos y también el mismo órgano puede tener relaciones con variantes de diferentes genes. Bueno, para darles un ejemplo, les traigo un caso clínico de una paciente con carcinoma de mama triple negativo, mama derecha unilateral, 67 años, que tiene una historia, una hermana que murió de cáncer gástrico, a los 39 años. El padre también murió a causa de cáncer gástrico a los 80 años. Bueno, también un histórico entre los hermanos la hermana que murió a los cáncer ovárico, 59, hermano que murió de cáncer de pulmón a los 74, y aún de entre la familia de la madre, cáncer de mama a los 50, cáncer colorectal a los 70. Bueno, varios órganos en las dos ramas de la familia paterna y materna.
y en rangos de edad muy variables. Algunos de edad avanzada, otros no. Tenemos entonces varios diagnósticos en lo que dice respecto al cáncer hereditario. Y cuando se hace un panel multigénico validado de alta cobertura, de buena calidad, y cuando tenemos estas colecciones de casos, muchas veces, recuerden, bueno, estos son pacientes más añosos, pero muchas veces muchas personas de la misma familia tienen cánceres en el mismo órgano o quedamos, no tenemos realmente una duda. Queremos pensar en una segregación de la variante y esto ocurre. Entonces, independiente del resultado de la secuenciación de esta paciente, independiente de esto, aún vamos a tener un cáncer familiar. Tenemos varios casos que si logramos detectar esta variante que está relacionada a la principal variante relacionada a riesgo de cáncer, podríamos configurarlo como un cáncer hereditario. Por lo tanto, la distribución de estas gráficas no están bien actualizadas, pero demuestran muy bien que dentro de los tumores comunes de mama, de colo, hay un porcentaje relevante de casos que no logramos establecer cuál sería la variante que está más relacionada o que tiene más fuerza en lo que dice respecto al fenotipo que es observado. Bueno, doctora Teresa, estos son los casos que usted está hablando, serían los casos familiares. Por lo tanto, tenemos esta agregación de cáncer en la familia, pero cuando hacemos la prueba genética, el panel, no encontramos ninguna variante patogénica per se que pueda explicar este fenotipo familiar. Sí, correcto. Estos números están en el contexto de que gran parte de los casos, y aún con el contexto de la literatura, tenemos criterios muy bien establecidos para la prueba de estos genes. Y cuanto más hacemos la flexibilización y la amplificación, digamos, del acceso a estos paneles, los resultados son realmente nos causan mucha sorpresa. Vean que es algo que también nos deja con mucha inquietud. Vean esta cohorte, no es muy grande, 450 personas con cáncer colorectal diagnosticado antes de los 50 años de edad independiente de la historia familiar y encontramos variantes patogénicas, muy probablemente patogénicas, en 16% de estas personas, un tercio de las cuales no rellenaban los criterios para la prueba del gen en el cual se encontró esta variante. Son genes que fueron relacionados, que fueron accionables, que ya sabemos, tenemos un conocimiento más acumulado de lo que podemos hacer, pero lo que este hacer también fue construido en el contexto de familias que tenían un fenotipo específico, de los que aprendimos mucho en la última reunión. Bueno, lo que hacer cuando encontramos variantes patogénicas en genes que no están clásicamente asociados al fenotipo familiar clásico. Bueno, estos autores también hablan de la relevancia de estas informaciones en lo que dice respecto a la consejería genética. Una vez más que estos genes también tienen relaciones, bueno, tienen relación con la enfermedad cuando se detecta la variante bialélica, por ejemplo, para las personas, si tenemos un hijo o una hija que hereda dos variantes de este mismo gen, podría tener un fenotipo mucho más grave, mucho más severo, y la persona no tuvo acceso a esta información. Y aún en esta línea de los datos que sorprenden con la amplificación, cuanto más personas se hacen la prueba acá, publicado en Oncology 2021, comparamos las personas, 3.000 pacientes con la historia de cáncer, tumores sólidos, independiente del órgano. Si tenemos la indicación de prueba no y fue detectada las variantes patogénicas en el 13% de estas personas. En la línea germinativa de germinación, vean la mitad de las personas que tienen una variante en genes que son clínicamente accionables que no hubieran sido hecho la prueba por quienes también establecidos en la literatura basado muchas veces en el costo-efectividad, en fin, y estudios de más grande porte. Bueno, mismo con estas descubiertas, seguimos a utilizar la historia familiar y personal para seleccionar los pacientes que van a hacer la secuenciación genética. Claro, esta elección, estos estudios nos llevan a creer que
tenemos muchos casos que están perdidos, que no hacemos la prueba. Y hasta la pregunta es, ¿será que las directrices son válidas para estas personas que no rellenan, digamos, los criterios para hacer la prueba, que serían los criterios estándar? Por lo tanto, esto nos hizo repensar algunos temas. Vean, cuando empecé la residencia se hablaba mucho, no se pensó tanto en secuenciación cuando teníamos una probabilidad para la prueba de 20%. Por ejemplo, si tenemos una variante patogénica para no tan conocida, y para los Estados Unidos 10% para una no muy conocida. Hoy si leemos el up-to-date para Muti, bueno, dice 15%. Bueno, esto es para las personas que no están de acuerdo a los criterios muy bien establecidos, por ejemplo, que tienen un criterio muy bien establecido. Claro, ahí se dispensa este cálculo de riesgo, pero para las personas que no rellenan el criterio cuya familia no tiene un cuadro genético, se puede utilizar este artificio y se puede hacer un cálculo de riesgo y a partir de esto decidir, o mejor, presentar la posibilidad al paciente de que se haga la prueba y hacer la toma de decisión con usted, con el paciente. Bueno, eso es lo que usted dice, doctora Teresa, es muy interesante. Vean, es una preocupación que tenemos en nuestra práctica clínica del día a día. Quiere decir, yo sigo pensando que sin lugar a duda los criterios clínicos para decidir quién debe hacer la prueba o no, quién tiene que hacerse la prueba, la clínica aún es muy importante. Cuando, bueno, para cada tipo de cáncer, para cada tipo de síndrome, esto nos ayuda mucho. Y decir, bueno, quién puede hacer la prueba y quién no puede hacer, quién tal vez no está muy apto a hacer la prueba. Pero el punto muy interesante en esta discusión es que tenemos pacientes que no rellenan los criterios clínicos para hacer la prueba, pero que estos pacientes tienen variantes patogénicas. Por lo tanto, esta es una preocupación que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, no obstante, sin lugar a duda, es un porcentaje muy pequeño de los casos. Gran parte de los casos, los pacientes rellenan los criterios. Y el opuesto también es verdad. Tenemos los pacientes que rellenan los criterios. Cuando hacemos la prueba, no encontramos ninguna variante patogénica. Tenemos que tener mucho cuidado con este individuo y con su familia. ¿Por qué? Mismo que no encontremos ninguna variante patogénica en un individuo, en una familia que rellena todos los criterios clínicos para hacer la prueba genética, necesitamos seguir, hacer la asesoría genética de este individuo porque sin lugar a duda, ellos tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer cuando están comparados con un individuo de la población general. Por el simple punto de tener una historia muy densa, muy cargada de cáncer. Por lo tanto, mismo que no encontramos variantes patogénicas en los genes que hicimos el análisis, no logramos, no podemos dejar de seguir estos pacientes, hacer el follow-up en nuestra clínica, en nuestro día a día, ¿correcto? Sin lugar a duda. Y me viene acá dos puntos muy interesantes que me gustaría compartir. Bueno, en estas familias que no se detecta la variante patogénica, no se detectó aún. Quiere decir que no existe un examen negativo, existe un examen que aún no se hizo, porque tenemos la limitación tecnológica también. Tal vez no estamos haciendo la prueba del gen específico. Por lo tanto, esta familia tenemos que hacer el seguimiento de acuerdo a los órganos en los cuales se observó la enfermedad sin la indicación de cirugía o procedimientos que por lo menos sin procedimientos irreversibles cuando tenemos una situación que no está muy bien aclarada. Y vean, yo, yo les quería comentar que este tema del aumento del acceso a los paneles multigénicos también nos deja en una situación, digamos, del punto de vista clínico. Tenemos los pros y los contras. Bueno, aumentamos el acceso, tenemos más genes que son evaluados. No obstante, esta prueba de más genes de los que son los clásicamente relacionados al fenotipo
aumenta la chance diagnóstica, digamos. O sea, tenemos más probabilidad de detectar una variante patogénica que puede tener una relación con la enfermedad y no entendemos, no sabemos explicar esta relación. No obstante, también tenemos que saber que 3,3%, esto tiene una variación, claro, de acuerdo a los autores, las personas pueden tener más de una variante patogénica y este seguimiento necesita ser ajustado. Bueno, las personas que hacemos la prueba, la investigación, que paren el BRCA2 o otras limitaciones, las restricciones de las obras sociales, bueno, podemos tener una variante patogénica y otro gen que tiene relación con la historia de esta familia específica. No vamos a tener acceso a esta información y no hacemos la prueba de la variante familiar. Bueno, de los otros solo se hace la prueba de lo que se conoce, que es lo que está en el panel multigénico. El tema es que también tenemos un universo muy pequeño entre, yo voy a hacer la secuenciación de 28 genes, los más importantes o no sé, en fin. No digo que yo creo que las personas no pueden contentarse con un número, porque a veces los paneles aumentan mucho el número, pero también pierden la calidad de detección. Los algoritmos no están buenos, entonces perdemos otros aspectos. Pero aquellos que están muy bien establecidos, los genes que están muy bien establecidos, tienen que ser muy bien evaluados también. Ahora, también, por otro lado, el acceso a estos paneles multigénicos también aumenta la oportunidad de detectar variantes muy raras que aún no tenemos una interpretación establecida. Y aquellos con penetración baja intermediaria que no sabemos muy bien lo que hacer. Y también aumenta la variante identificada para un médico genetista o oncogenetista que está más acostumbrado, acostumbrada. Muchas veces los resultados llegan a la mano de cirujanos y de otros profesionales del área de la salud que no están no conocen tanto y pueden llevar a un riesgo de supertratamiento o hacer una cirugía más invasiva de lo que se debería hacer en ese momento. Pero gran parte, yo diría que el 92% de estas MUs van a ser recalificadas como benignas. Bueno, la detección de estas BUS, perdón, son pacientes no solo de las BUS, pero también estos pacientes no pueden estar perdidas. Las participaciones de estas variantes tienen que estar, tenemos que hacer la revisión periódica. Por lo tanto, entre los resultados posibles, vean los paneles que fueron desarrollados para la investigación de las regiones codificantes de los principales genes que sabemos están relacionados al aumento de riesgo de la, bueno, predisposición del cáncer hereditario. Tenemos aquellos que aumentan mucho la chance, la oportunidad de desarrollar cáncer al cabo de la vida y están los que más o menos, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que en verdad tenemos variantes comunes y estas variantes no van a ser reportadas en estos paneles y cuando se suman, cuando las sumamos pueden realmente causar una gran diferencia. Es eso lo que el doctor Guillermo va a hablar de estos SNPs. Bueno, déjenme solo complementar acá. Yo mismo presenté un artículo que fue publicado en Nature hablando realmente de esto. Quiere decir, el riesgo poligénico muchas veces es tan alto sí, que justamente esto supera el riesgo monogénico. Por lo tanto, no tengo duda que en un futuro, no bueno, muy próximo, y creo que hasta doctor Guillermo va a hablar sobre esto, la tendencia es de realmente hacer el análisis tanto de los genes de alto impacto, de alto riesgo, que son estos monogénicos, los polimorfismos. Con este score de SNPs, single nucleotide polymorphisms, que todos tenemos, tanto para la parte mala como la parte buena, que también nos protege. Y por lo tanto, en un futuro, que creo está próximo, el análisis genético va a ser mucho más compleja y va a involucrar tanto los genes cuanto los polimorfismos genéticos de SNPs que todos tenemos. Sin duda, y hay un punto que me parece que realmente entendí cuando me acuerdo en la residencia estaba en una clase suya, aún cuando estaba en la grabación en el hospital, y recuerdo que usted dijo, bueno,
que mi proteína es diferente a la suya, que nosotros podemos considerar que estas proteínas son normales porque son funcionalmente normales, pero claro, son diferentes porque la composición es de los SNPs y su interacción con los otros genes también son diferentes, son idiosincráticas. Por lo tanto, a veces dejamos escapar ah, datos muy importantes para la interpretación. Entonces, estamos en un momento que se habla mucho de la medicina de precisión. Por lo tanto, tenemos que colocar las personas en grupos de seguimiento, cuando en verdad dentro de estos grupos existirían las subdivisiones y tenemos que tomar en cuenta no solo la variante que fue detectada en un gen moderada, de moderada a alta penetrancia, pero también la interacción con los otros genes. Entonces, otros puntos que no son comúnmente evaluados ahora. Les traigo otro caso. Un caso que vi muy recientemente, un paciente con adenocarcinoma pancreato biliar, diagnosticado 86 años y tiene un diagnóstico el año anterior de un tumor primario en el pulmón. Por lo tanto, este paciente con los dos diagnósticos ya añoso, 85, 86 años de historia de la familia, la madre tuvo un cáncer de intestino a los 68 y tuvo al cabo de su vida acumulados, bueno, la hermana tuvo diagnóstico de 10 pólipos acumulados y hizo el seguimiento con colonoscopia a partir de los 50 años a causa de la historia de la madre. Tenía un tío y una tía que también fallecieron, maternos, fallecieron a causa del cáncer. Tenía 65 años en Portugal, no recordaba cuál era el cáncer, y un tío, una tía materna que también fallecieron. Bueno, esta historia no es tan clásica, pero se hizo la prueba a causa de este adenocarcinoma pancreato biliar. Y para mi sorpresa, vean lo que se encontró. No una, pero dos variantes patogénicas. Por lo tanto, se encontró esta variante heterozigótica MSH6, fue caracterizada como patogénica, y en ATM, esta variante que sería borderline, bueno, creo que sería patogénica. Es muy sorprendente este resultado, bueno, y se hizo esta detección de variantes que fueron reportadas en los exámenes, lo que nos lleva a creer que estamos muy enfocados en buscar, bueno, buscamos los jefes de la mafia, no los soldados, pero tenemos los pequeños bandidos, claro que están ahí corriendo, y tenemos muchos ángeles también, pequeños angelitos moleculares que nos protegen. Por lo tanto, esta persona con dos variantes patogénicas, vean, MSH6, perdón, ya tiene una edad avanzada, tiene muchos angelitos de protección molecular. Basado en esto, les comenté de este tema, de que tenemos que recordar que lo funcional tiene que ver con la normalidad y no con la identidad. Tenemos variaciones que se pueden medir entre estos productos, estas proteínas, el ARN, y no podemos olvidar que estamos hablando de síndromes de predisposición. No es un síndrome de determinación. Bueno, tenemos 70% de desarrollar cáncer, pero también tiene 30% de no desarrollar el cáncer durante la vida. Entonces, que no podemos olvidar también, tampoco, Teresa, que además del riesgo monogénico per se, sí, del score poligénico, que no tenemos idea, en verdad, no lo hacemos en el día a día. Aún tenemos toda la parte del medio ambiente. Recuerden, esto es muy importante, no podemos olvidar. El riesgo también va a ser determinado por el estilo de vida que la persona lleva. Este es uno de los principales puntos que pueden dar o no la génesis del cáncer al individuo, que tiene o no un cambio monogénico. El estilo de vida es fundamental. Conocer el estilo de vida del paciente, hacer una anamnesis del estilo de vida, bueno, su comportamiento, qué hace, porque de todo lo que podemos cambiar en nuestro paciente no son los genes. Aún no logramos hacerlo. No logramos cambiar los genes mutados, pero sí su estilo de vida. Por lo tanto, no podemos olvidar en ningún momento
que cáncer en verdad es el resultado de una interacción muy compleja entre los riesgos monogénicos con el polimorfismo genético del individuo y otros mecanismos genéticos que también no vamos a entrar mucho en detalle, como epigenética y así por demás. Y sin lugar a duda, un componente muy importante es el estilo de vida de nuestro individuo. Y es justamente ese estilo de vida que logramos cambiar de forma importante para intentar lograr que este riesgo caiga, disminuya. Bueno, sin duda vamos a llegar a este punto. Bueno, la suerte es el apodo que le damos a la ignorancia, como se dice en Brasil. Bueno, puede ser que la suerte o la falta de suerte, en fin, este trabajo, mismo las personas que tienen variantes patogénicas de BRCA1, la penetrancia, muchas veces estas variantes tienen penetrancia un poco más tarde que otras. Tenemos una variación mismo cuando estas variantes son detectadas en el mismo gene. Y este estudio fue desarrollado por por este grupo en Noruega, y la penetrancia de estas variantes nos parece tener una variación también con el grupo que está siendo estudiado. Quiere decir, no necesito decirles que todos los estudios son hechos en las personas que estudian TP53. Bueno, la forma como vemos Lifraumenia en Brasil es muy diferente, por ejemplo, de otras partes del mundo. Y esta gráfica demuestra muy bien las diferencias de este riesgo cumulativo para cáncer de mama, de acuerdo a las variantes. Son variantes muy comunes en Noruega y cómo se distribuyeron al cabo de la edad. Bueno, además de estas variaciones entre las variantes que están relacionadas a un mismo gen, como Pablo dijo, el impacto de nuestras elecciones. Por lo tanto, esta otra publicación también logra hacer la distinción, cuál es la probabilidad, la supervivencia estimada de las personas. Bueno, tenemos las variaciones por la situación financiera, económico-social y también educación, y mismo así tenemos una gran diferencia entre las personas que se identifican con un estilo de vida saludable y las que no se identifican con ese estilo de vida saludable. Y aquí, no solo la supervivencia, lo que dice respecto al cáncer de mama, pero también la supervivencia global por otras causas. Vean, la separación de las curvas de Kaplan-Meier, vemos acá la identificación con un estilo de vida más saludable está muy lejos de los que no tienen una vida saludable. Bueno, me parece muy interesante porque nos da una retroalimentación de las elecciones del paciente. Por lo tanto, la biología nos recuerda que la disminución del determinismo, las elecciones sí son importantes en los eventos futuros. Por lo tanto, estas enfermedades comunes de cáncer, bueno, si hablo de mama o colon, que son los que son más comunes, pero también tenemos variantes muy frecuentes que pueden estar relacionadas con el aumento o disminución de los riesgos y esta interacción con el ambiente. Y tenemos los casos de familias que tienen muchos casos de cáncer que rellenan los criterios para una síndrome de predisposición al cáncer muy bien establecida y no encontramos ninguna variante que pueda justificar ese caso. Bueno, y también, claro, tenemos las variantes que están fuera de la región. Por ejemplo, tenemos las pruebas son desarrolladas para las regiones codificantes de gene splicing. Bueno, si tenemos una región palindrómica, nunca la vamos a evaluar. Y también si tenemos, por ejemplo, dependiendo del copy number variation, si no es detectada y la validación, tenemos que ver las que pueden ser las CNVs que están 100% perdidas. También no logramos detectar claramente, obviamente, la interacción entre los genes, la epistasia. Y también sabemos que tenemos, en teoría, de la parte epigenética, tenemos, digamos, en epigenética, tenemos una página en blanco para la próxima generación, pero eso no es verdad. Tenemos también marcadores epigenéticos que son pasados de generación en generación. Por lo tanto,
tenemos desafíos en la investigación de cáncer hereditario que muchas veces no tenemos descubiertas patonómicas. Tenemos las síndromes, a veces esto no está relacionado con ninguna síndrome. La investigación, muchas tienen penetrancia incompleta con expresividad variable y esta expresividad tiene también una variación no solo entre intrafamiliar, pero también dentro de la misma familia. Y la forma como estas variantes se manifiestan tienen una relación con su ancestralidad y que por sí solo también tiene una relación con los polimorfismos que nosotros consideramos en análisis de las pruebas clínicas. Por lo tanto, el punto más importante, y esto tiene muchísimo que decir con el estilo de vida, es recordar siempre que no debemos relacionar el cáncer a la culpa. Existe un componente genético que no logramos cambiar, existe un componente ambiental que sí logramos actuar, y existe el ocaso, o sea, que esto disminuya para disminuir la casualidad, para que es lo que consideramos la complejidad. Entonces, esta es nuestra complejidad de evolución, la carga de evolución para el riesgo poligénico. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Teresa Lobrera, médica genetista de Grupo DASA, del laboratorio Jim One. Fue muy interesante su ponencia. Y ahora, sin más demoras, voy a llamar entonces ahora al doctor Guilherme Yamamoto, médico genetista también del Grupo DASA, del laboratorio Jim One, y médico genetista de la Universidad de São Paulo. Guilherme, un gran placer recibirlo aquí, tenerlo con nosotros para explicar un poco más de estos scores poligénicos. Vamos a aprender mucho. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo unos problemitas técnicos acá con la internet. Mi cable de internet no está funcionando y si no funciona mi conexión me avisan. Yo voy a hacer la ponencia muy bien. Bueno, vamos a hacer acá la pantalla. Tá bom. Muy bien. Estão vendo minha tela? ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Então, Excelente. Por lo tanto, quería hablar de lo que dijo también Teresa y quería comentar que tenemos 4 conceptos que son muy interesantes, muy importantes y vamos a comentarles y vamos a explicarles. Bueno, después podemos llegar al mismo estándar y no voy a hablar de prueba por prueba, cáncer por cáncer, porque esto, si logramos tomar los conceptos importantes, cada uno puede evaluar cuándo los quiere utilizar o no. Los 4 conceptos que voy a comentar son el missing heritability, la heredabilidad que no fue encontrada, perdida, la área bajo la curva, que es algo de la sensibilidad de la prueba, el riesgo absoluto, hazard ratio, el coeficiente de nomios o de riesgos, bueno, y tenemos también haplotipos y la variabilidad poblacional. Son los 4 que yo voy a hablar y también vamos a hablar durante la ponencia y vamos a entender por qué estas 4 cosas son muy importantes y dónde se encajan. Bueno, la primera cosa que vamos a hablar y que Teresa ya me ayudó es este tema de dónde vienen las enfermedades. Las enfermedades pueden ser complejas, con varios factores que las afectan, no pueden ser monogénicas. Hasta el día de hoy, realmente logramos actuar en las enfermedades monogénicas. Aquella que es una pequeña variante, una única variante de baja complejidad y de alta heredabilidad, por lo tanto es rara, porque si fuera común todos tendrían enfermedad, claro, todos serían enfermos, encontramos y tenemos una predicción perfecta. Porque si tenemos la variante, tenemos la condroplasia. Si no la tenés, no vas a tener la condroplasia. Y lo mismo vale para BRCA1, BRCA2, la síndrome de Lynch y así por demás. Lo que es muy interesante es que con los estudios de gemelos y poblacional logramos
ver la heredabilidad de la población. ¿Cuánto de por ciento de la enfermedad se da por a causa genética y cuánto de la enfermedad es a causa del medio ambiente? Bueno, es muy importante tomar en cuenta que esta heredabilidad cambia de población a población y de ambiente a ambiente. Por lo tanto, por ejemplo, heredabilidad de depresión. Vamos a darles un ejemplo. Puede cambiar si usted vive en un país que tiene menos fiestas o menos luz del sol y tenemos una heredabilidad muy diferente entre un país que tiene más incidencia de, bueno, que el clima tiene más sol y más fiesta, etcétera. Lo mismo vale para la obesidad. O sea, una dieta más occidental, más norteamericana, un componente ambiental va a ser mayor y el componente genético va a ser menor de lo que un país, por ejemplo, en Japón, que la dieta es mucho más controlada. Por lo tanto, lo muy importante para cáncer de mama, que es el ejemplo que les voy a dar en esta clase, tenemos una heredabilidad muy baja, de 27%. Pero eso significa lo que Pablo ya comentó, que tengo 73% para actuar en cosas que no son genéticas. Por ejemplo, 73% para cambiar los hábitos de vida, actividad física, no ser fumador, la utilización de anticoncepción en el momento adecuado de la vida. Bueno, pero tengo 27% que lograría entrar en este riesgo. Vamos a hacer una predicción desde el punto de vista genético. Así, Teresa ya mostró esta gráfica para ustedes, que es básicamente el impacto de las variantes versus la frecuencia de las variantes. Eje Y, eje X. ¿Qué ocurre? Si tengo un fenotipo que es 100% ambiental, esto no existe, pero mismo VIH o COVID, ustedes tienen casi siempre un componente genético que causa un poco de protección o no te protege. Pero digamos, morir porque una víbora le mordió. Bueno, este es 100% ambiental. De nada sirve hacer la variante genética si la persona va a morir o no. Es importante saber qué tipo de víbora estamos hablando, si tiene más veneno, si la persona tiene más kilogramos o menos, pero en fin. Casi todo en la vida tiene un impacto de la variante. Casi todo en la vida, la genética es muy importante. En el contexto de las enfermedades monogénicas, que son variantes raras de alto impacto, tengo 100% de predicción de lo que va a ocurrir. Si hago una prueba de un panel, por ejemplo, para rasopatia, tengo un panel para Noonan o panel de cáncer hereditario y así por demás. Por lo tanto, lo que logramos hacer, que esto ya está más barato, tenemos acceso, está en la directriz de utilización de ANS, que es la Agencia Nacional de Salud, acá en Brasil, también va a entrar en toda América Latina, porque ya existe en Europa, en Estados Unidos. Y cuando no es monogénica, que es bueno, creo que son todos los cánceres, mismo con las variantes, no tenemos 100% de cáncer de riesgo en la vida. BRCA1, 70%, 80% es lo máximo. En el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, tengo 27% de heredabilidad. Eso significa que más o menos 5 a 10%, sabemos de esto, 5 a 10% de los casos son causados por variantes monogénicas. BRCA1, BRCA2 y así los genes que tienen alto impacto. Pero en teoría, yo también podría decir que 27% de los casos o 27% de riesgo tiene que tener un dato genético para para que me dé base, porque si tengo 26% que tenemos una heredabilidad, tenemos los dos hermanos gemelos, ¿por qué solo encuentro 5 a 10%? ¿Dónde están los otros 17%? Bueno, empezaron a hacer desde los años 1990 grandes cohortes de evaluación de variantes comunes, de los SNPs comunes, single nucleotide polymorphisms, y estas variantes fueron llamadas de GWAS, que son Genome-Wide, de todo el genoma, bueno, Association Studies. Los estudios de asociación de todo genoma
Y esto siempre es hecho vía array. Antes, ahora son las arrays de SNPs. Y acá vemos los SNPs comunes. Vemos los haplotipos comunes. Intentamos asociar que aquel bloque que una persona tiene que está asociado a un riesgo más alto de tener diabetes, de tener cáncer, y así por demás. Bueno, no obstante, cuando logramos hacer esto, sobraron solamente 16% de la heredabilidad. No llegábamos a los 27% de heredabilidad que necesitábamos llegar. Así, esto que no llegaba se llamó de la missing heritability, la heredabilidad que está faltando, está perdida. Hay algo más que no es ambiental. 73%, pero necesitaba tener algo más, sumado a las variantes que tenía. Estas variantes no son inútiles. Por ejemplo, algunos estudios mostraban que si hiciera una predicción, existe una chance de tener riesgo de cáncer de mama utilizando modelos de hacer la pregunta de informaciones de la historia familiar, cáncer de mama bilateral, cuándo ocurrió y así por demás. BRCA-Pro, Gale, ustedes saben mucho más de lo que yo. Logramos llegar entonces a una acuracia, una precisión, utilizamos la precisión con la área bajo la curva, area under the curve, AUC, que estaba en 58, 0,70 en la mejor de las hipótesis, o a veces llegábamos a 0,67, 70 en lo máximo, pero que en promedio quedaba en alrededor de 50, a lo máximo 67. Por lo tanto, yo tenía una buena predicción que era mucho mejor de lo que simplemente decir, bueno, la chance, pero solamente los datos clínicos no eran una predicción muy alta, muy buena. Y si hicieron la predicción de estas variantes que son comunes, estos NIPs que son comunes, por el GWAS, el número era muy pequeño, 17, 18, 33, 75. Tenía, por lo tanto, más o menos, era semejante. Si solo usaba la predicción genética, yo también llegaba a una precisión en área bajo la curva de 0,60, 0,68, 0,64. Pero si sumara, si coloco tanto la predicción fenotípica cuanto la parte del GWAS juntos, siempre tenía una precisión, una acuracia mucho mejor de lo que los genes por sí solo, llegando a la situación de ver 72, 0,72 para algunos estudios en algunas poblaciones. Por lo tanto, ¿qué ocurrió después de esto? Dijimos, bueno, queremos mejorar. Estos poquitos SNPs aún tienen mucha heredabilidad que falta. ¿Y qué ocurrió? Más o menos en 2018, vean, uno de los principales grupos que estudia esto, Amit Kira, un cardiólogo de Boston, y hicieron un nuevo cálculo. Dijeron, ¿y si utilizamos inteligencia artificial y algunos mecanismos, algunas inferencias genéticas? Por ejemplo, no voy a entrar acá en los detalles, para utilizar todos los millones de SNPs que salen del array en vez de intentar solo ver los 1860 que sobrepasaron el límite para la detección. Con eso demostraron que con este nuevo Polygenic Risk Score, PRS, es un riesgo que tanto el antiguo contra el nuevo se llaman Polygenic Risk Score. La diferencia es que uno utiliza pocos SNPs y otro utiliza millones. Bueno, y uno miraba solo un pedazo de la heredabilidad y el otro logró ver un poco más allá. Cada vez más, entonces ahora para cáncer de mama, nosotros tenemos entre 15 y 20% de lo que podíamos tener. No llegamos todavía al 27% de heredabilidad, pero ha aumentado, o sea que se puede ofrecer entonces a los pacientes una estimación mejor de si van a tener cáncer o no. Perdón, Guilherme, simplemente para aclarar un punto, dice Pablo. Este 27% de heredabilidad no sería el riesgo que tiene el individuo
de tener cáncer a lo largo de su vida, ¿no? O sea, el 27% de la viabilidad sería la composición genética, ¿verdad? De SNPs o de alelos en el ADN de este individuo. Y creo que es importante dejar claro acá que estamos hablando de predisposición a cáncer de mama multifactorial y no monogénico. Sí, claro, todos los cánceres de mama, o sea, estoy hablando de todos los cánceres de mama. Si tomo cualquier individuo, voy a ver que hay 27% de chance genética, por ejemplo. Si veo que ahí hay una variante patogénica de BRCA, eso cambia todo. Hay un odds ratio que es diferente que el resto de la población. De 12 va a 60%. Y a todo esto ya sé también que aquí me enfoco en la predicción de riesgo y veo que es prácticamente 90 o 80% genético. O sea, en las mujeres donde encuentro BRCA1, esta parte en colorado queda mucho más grande. A su vez, en las que no hay BRCA familiar, probablemente voy a ver lo que está aquí en violeta o en naranja. Ahora, si es algo esporádico, que no es familiar, pero la mujer lo tuvo, probablemente hay un componente alto azul que va a impactar aquí en esta trayectoria. Gracias por el comentario, Pablo. Bien, rápidamente, para que podamos tener por lo menos 5 minutos de preguntas, les comento aquí la parte de PRS, Polygenic Risk Score. Lo que hicieron fue tomar aquí algunos estudios con cientos de personas utilizando datos genéticos, básicamente el desequilibrio de unión, o sea, pruning o LD-PRED, la predicción de link. Aquí el punto es entender cuál es el menor tamaño del bloque asociado al riesgo. Cuando hacíamos estudios grandes, por ejemplo, sobraban bloques grandes, ¿verdad? Decíamos, bueno, este pedazo de la cromosoma tal está asociada en la población europea, pero no sabíamos exactamente la conexión y ahora están tratando de refinar esto. A partir de ahí hacen la cuenta, hacen un entrenamiento, es una curva de aprendizaje importante de inteligencia artificial y después se prueba esto que se ha aprendido. En el UK Biobank. Aquí entonces se puede validar y a partir de ahí decir, ok, ahora sí tengo un análisis de riesgo sobre la curva que es mejor que antes. E aí, basicamente o que eles mostram é o seguinte, aqui é para coronária. Básicamente se muestra lo siguiente. É que esse score, esse valor, este score, este puntaje, no tiene, digamos, un valor para todas las personas. La mayoría va a estar con este promedio de riesgo, pero algunas personas, de 0,5 hasta 8% de las personas, va a tener un aumento de su riesgo mediano hasta 5 veces, lo cual sería lo equivalente a tener una mutación BRCA1. O sea, 0,5% de las personas sin mutación de BRCA1 van a tener el mismo riesgo que estas personas al final de la curva, el mismo riesgo de tener cáncer de mama como si tuvieran mutación BRCA1. O sea, si me siento cómodo, por ejemplo, de hacer en una familia la prueba de BRCA1, ¿por qué estaría cómodo aquí? ¿Por qué no estaría cómodo de tratar de ayudar aquí en este 2-3% de las personas? ¿Por qué no pediría una prueba poligénica de riesgo para entender cuando ultrapase, cuando supere los 60%, ya sabemos que es como si fuera BRCA1. Acá para enfermedad coronaria, por ejemplo, vemos que para cáncer de mama es un poco peor. Acá es más homogéneo, sube más al final. Y para cáncer de mama es un poco diferente porque la heredabilidad de enfermedad coronaria, cardiopatía, es más alta, es más fuerte. Y acá al final, en cáncer de mama, el azul oscuro va a ser la prevalencia ya aumentando. Desde el punto de vista poblacional ahora, para concluir, desde esta perspectiva lo que importa es cuánto aumenta el área sobre la curva. O mejor dicho, el área bajo la curva. Si tengo solamente el riesgo poligénico o historia familiar, mi área baja o la curva va a ser 60, por ejemplo.
Aquí estoy poniendo las dos cosas. 69 perto do 70. Então, o que eu gostaria era de uma área sobre a curva de 90, 95, porque aí significa que Lamentablemente no escuchamos al doctor Guilherme. Debe ser un problema de conexión. infelizmente a gente não consegue. Chegando em 70, 80 já está Ahora sí. significa que é um teste associado. Bien, aquí tenemos entonces una prueba para asociar historia familiar y el riesgo poligénico para los casos negativos. Si tenemos un área bajo la curva que nos da una confianza de si deberíamos hacer una intervención, aunque sea invasiva. Desde el punto de vista poblacional, bueno, esto es para validar que la prueba está mejorando lo que yo ya sabía. Desde el punto de vista individual, lo que importa es lo siguiente: ¿cuál es mi riesgo absoluto? O sea, ¿cuál es mi chance de tener cáncer? Y en resumen, después voy a compartir aquí las diapositivas con todos. En resumen, lo que ocurre es lo siguiente. Aunque yo tenga una variante BRCA1 positiva, si yo tengo el riesgo poligénico alto, la chance de tener cáncer aumenta, aunque yo tuviera el BRCA1 positivo. Y si tengo BRCA1 negativo, esta chance, aunque lo tenga positivo, el riesgo poligénico es bajo, como verán aquí, 5% de riesgo bajo. Entonces, aún siendo BRCA1 positivo, la chance de tener hazard ratio, o sea, la chance absoluta de tener cáncer de mama a lo largo de la vida, disminuye. O sea, en realidad no de nada sirve solamente saber el BRCA1, porque no necesariamente significa que tengo 5 veces más riesgo que la población normal. En promedio voy a tener 5 veces más riesgo que la población normal, pero puede que tenga la mala suerte de ser este 5% de riesgo poligénico más alto, de tener 10 veces más que lo normal, o puedo tener suerte también en esos 5% y en lugar de tener 5 veces más que la población normal, voy a tener 2, por ejemplo. ¿Verdad, Pablo? Sí, puedes seguir. Bien, si tengo entonces 1,5 o 2 veces más que la población normal, tal vez incluso en una paciente con BRCA2 positivo, por ejemplo, puedo no recomendar la mastectomía o histerectomía profiláctica, porque estoy asociando aquí la cuestión de riesgo combinado. Último punto, ya hablábamos de heredabilidad, del área bajo la curva y del riesgo absoluto, o sea, del hazard ratio del paciente cuando combinamos los análisis. Pero hay un punto más que quisiera comentar. Lamentablemente, esta evaluación de riesgo poligénico es mejor cuando tenemos más datos. Aquí, por ejemplo, si vemos en la población caucasiana, latina, hispana, asiática, aquí vemos para varios tipos de fenotipo, no solamente para cáncer, vemos aquí la predicción cuando hacemos el riesgo poligénico. Cuando pasamos a la gente de la India, de África, por ejemplo, esta predicción cambia y llega a menos del 50% del área bajo la curva, o sea, menos exactitud cuando trato de verificar el score de riesgo poligénico. Eso ocurre también porque hubo como un cuello de botella en la población humana hace 12.000 años más o menos. Y digo que hubo un bottleneck, un cuello de botella, porque en África no hacía tanto frío y acá está, de hecho, África en Colorado. O sea que eso cambia la diversidad de haplotipos. Los bloques africanos son menores, son más diversos. Y para saber cuál es el bloque que está asociado con los cromosomos, van a estar más población estudiada. Y lógicamente los bancos completos de arrays están mucho más en Europa que en África, o incluso en amerindios, en nuestra población. O sea que lo que pensamos hacer es crear algún estudio en la población brasileña y no utilizar solamente los de las poblaciones europeas. Esto es un estudio de la Universidad de San Pablo con personas añosas, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque sabemos que tenemos una población blanca y asiática
o que se declara blanca y asiática, pero también tenemos una población mezclada, tenemos personas que se declaran negras y otras personas que están mezcladas y no se declaran ni uno ni otro. Y tenemos individuos que tienen más de 30% de ADN amerindio, como ven aquí en color negro, o africano. O sea que incluso aquí de los mezclados hay algunos que son prácticamente solamente europeos. O sea, no sabemos decir exactamente. Por ahí vino el tatarabuelo de Europa y la gente no sabe exactamente qué es. Hay gente que dice que es negra y tiene un 30% de ADN europeo. Hay gente que dice que es blanca y tiene 30% de ADN de África. O sea, eso es interesante. Hoy vamos a ofrecer entonces la cuestión del riesgo poligénico para cáncer. Eso ya está en nuestro plan, en nuestro roadmap, nuestra hoja de ruta. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la prueba combinada que sea de riesgo mendeliano, sea un panel de enfermedades raras sumado al riesgo poligénico por el precio que sea más económico posible, pero que tenemos que pensar que eso hoy funciona muy bien para las poblaciones asiáticas y europeas, latinas, hispánicas, y no tanto para las poblaciones africanas y amerindias. Eso es lo que tenemos que pensar y eso nos interesa. Nos interesa aquí en DASA, en la Universidad de San Pablo, Einstein, Fleury. Nos interesa mucho aumentar la cantidad de datos sobre la población brasileña y latinoamericana para garantizar que estemos ofreciendo la mejor evaluación de riesgo para los haplotipos de la población. Bien, muchas gracias y ojalá tengamos tiempo aquí para algunas preguntas. Guilherme, eu vou só compartilhar a Hola, Guilherme. Voy a compartir aquí la diapositiva con los datos del curso, ¿sí? El curso que empieza mañana, muy interesante. Sí, claro, por favor. ¿Podemos contestar aquí la primera pregunta del chat? La primera pregunta es, ¿los puntajes o scores en DASA para cáncer de mama tienen cuántos SNPs? Bien, hoy hay un laboratorio que empezó a hacerlo para coronaria, enfermedad coronaria, pero hoy ningún laboratorio en Brasil ofrece una prueba de venta que incluya cáncer de mama o cáncer de ovario para pacientes con tumor que sean validados clínicamente. O sea, estamos ahora trabajando en alianza con Botar de Italia, con gente de Cambridge también. No estábamos seguros con quiénes íbamos a trabajar al principio, pero justamente aquí tenemos un puntaje validado, queremos introducirlo, queremos validarlo y ver si esto funcionaría para la población en San Pablo, por ejemplo, que tiene un componente europeo fuerte. En este caso, el número de SNPs utilizados serían todos, o sea, son más de 6 millones. Utilizamos un array de 1.2 y utilizamos lo que sería imputación, o sea, verificamos cuáles son los demás 6 millones para llegar al 1.8 bien distribuidos y ahí los 6 millones serían con IA para llegar a la mejor área bajo la curva. Ahora, la otra pregunta es, ¿existe inteligencia artificial en Brasil? Yo diría que sí, hay algunos grupos que lo están utilizando, pero los mejores scores validados son 3. De la gente de Harvard, de Kira, de Oxford también, de Botar, y hay otro más, no recuerdo ahora cuál era, pero en fin, son 3 grupos principales que han hecho algo en ese sentido. Nosotros probablemente vamos a utilizar lo de ellos al comienzo y no hacer algo nuestro. Lo que sí es importante es que sea colaborativo, o sea, vamos a utilizar lo de ellos, pero vamos a poder también cambiar, aumentar, expandir estos datos, colocando también nuestra población y que tengamos prioridad también para la oferta del score en la población latinoamericana. Porque claro, lo van a querer utilizar, tienen muchos brasileños, hay muchos latinos en Europa, en Estados Unidos, pero queremos poder ofrecérselo a nuestra población cuanto antes. Teresa, ¿hay más preguntas? Na verdade, eu queria colocar aqui no chat as informações, mas eu acho Yo que pienso que no hay más preguntas y no sé si puedo poner aquí la información del curso en el chat. Bom, o Dr. Guilherme, é
Uma apresentação muito interessante, né? Na verdade, o ideal, a Bien, pergunta Guilherme, ha sido una charla muy interesante, me parece. Creo que lo ideal es pensar cuándo vamos a poder hacer que esté disponible de manera comercial, ¿verdad? esses exames de risco, Estos exámenes de riesgo quando você acha poligénico. segundo ¿Cuándo podremos tenerlo? semestre? Yo diría en el segundo semestre. Comercial pode comprar com Y só comercial, o sea, se puede comprar con el aviso simplemente de que es muy bueno para europeos y asiáticos. Cortou um pouco, acho. Desculpa. É, a Excelente. história familiar, Bien, la historia familiar, genes, el né, estudio de los genes de alta penetrancia o moderada o baja y el estudio del riesgo poligénico. O sea, cuando podamos entender esto, Exato. né, para ¿verdad? determinar risco Y preciso juntarlo para definir el riesgo específico para esa persona. Mais Exacto, painel exactamente. de câncer de monogênicas Vamos a ver, por mais ejemplo, el panel de gen y el score, vamos a ver todo junto. Y eso, claro, para eso necesitamos una buena colaboración con el médico que lo ha pedido. também fazer uma ferramenta online. Entonces queremos tener una herramienta en línea y los que tienen esta respuesta van a ajustar el riesgo, porque esto también cambia mucho de un mes al otro. Por ejemplo, de repente aparece una tía que tiene o que tuvo cáncer y eso puede cambiar toda la situación. O sea que tenemos que expandir y tener todo esto y por eso la colaboración con el médico del paciente. Sí, yo pienso que uno de los principales puntos aquí, una diapositiva importante fue en la que mostrabas que la gente con mutación en genes de alta penetrancia y con riesgo poligénico bajo puede que no desarrollen cáncer a lo largo de su vida. Y al revés también, ¿no? O sea, las personas que no tienen variantes en estos genes de alta penetrancia, pero tienen score poligénico muy alto, podrían, digamos, tener un riesgo aproximado, incluso más alto a veces, que los que tienen variantes patogénicas en esos genes. O sea, de ahí viene el punto. Esa es una de las cuestiones que tenemos que contestar cuando los pacientes tienen, digamos, la historia clásica de una variante patogénica en uno de esos genes y no encontramos nada. O sea, pienso que esas respuestas que seguimos buscando ahora y que la doctora Teresa nos comentaba también que sería la casualidad, ¿no? Que ojalá disminuya, pero en fin, muchas de estas respuestas en el día a día van a venir a partir de este tipo de estudios de score poligénico. Recordemos que, claro, para tener un riesgo poligénico, tenemos que estudiar bien la población. Como nos decías, Guilherme, cada población tiene sus variantes, tiene su ADN poblacional. Y eso cambia, los riesgos, los SNPs cambian de una población a otra. Y sabemos que en Brasil la población es sumamente heterogénea, muy mezclada también. Entonces pienso que desarrollar un score poligénico para la población brasileña sería excelente. Me parece muy interesante y muy importante también para que podamos cada vez más en el futuro, ojalá dentro de poco tiempo, para que podamos empezar a utilizar estos cálculos de riesgo poligénico junto con el riesgo monogénico y el estilo de vida. Bien, quiero agradecerle muchísimo a todos los que están aquí participando. Sí, yo también, y quería decir que para el próximo semestre vamos a garantizar que para un 50% va a ser muy adecuado, pero queremos llegar al 100%. Ojalá que no tarde mucho para que tengamos algo que funcione para el 100% de la población. Excelente, Guilherme. Bien, quiero agradecerle, como decía antes, a cada uno, cada una de los que se han conectado el día de hoy. Teresa, Guilherme, hoy tuvimos más de 50 personas aquí conectadas.
escuchando estas conferencias porque es un tema muy interesante y es el día a día de lo que es oncogenética. Quiero agradecerle una vez más a la doctora Teresa Loureiro y también al doctor Guilherme Yamamoto. Les comento que van a volver a presentar un curso de medicina genómica que se va a hacer vía Zoom. El grupo DASA, el laboratorio Jinwan lo van a hacer junto con la doctora Daisy, con la doctora Michelle Miliavaca, con la doctora Nora Sobreira, todas personas excelentes. Y están todos invitados, claro, a participar también de este curso que seguramente va a ser muy interesante. Y el primer día va a ser ahora, el sábado, a las 9 de la mañana, hora de Brasilia. Así que pueden inscribirse a través de Zoom. Muchísimas gracias, doctora Teresa. Muchísimas gracias, doctor Guilherme. Aquí vamos a concluir nuestra excelente reunión el día de hoy. Muchas gracias. Adiós, gracias.